Bienvenidos a Conoce tu Cirujano, un espacio creado para aclarar cualquier tipo de duda con respecto a cirugía plástica. Hoy tenemos un tema sumamente importante, como todos, pero el día de hoy tenemos un tema sobre cirugía plástica mamarias, pero sobre todo con el papel que está jugando las aseguradoras al respecto. Y con este tema conversamos con la doctora Ángela Lajara, cirujana plástica reconstructiva. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y es muy importante hablar del tema porque en nuestro país hay muchas pacientes que tienen un problema de un excedente de tejido mamario. Y ahora, con las aseguradoras, podemos realizar ese tipo de cirugía. Qué bien. Pero antes de todo, antes de entrar en lleno con todo este tema, vamos a conocer la doctora Ángela Lajara. Háblenos un poco de su vida, de sus inicios como cirujana plástica, etcétera. Bueno, mira, yo soy egresada de la Escuela Mexicana. Yo hice mi especialidad en la Ciudad de México, México. Tengo ya 10 años de experiencia, que regresé de México. Soy miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Laboramos en CIPLA y en el Centro Médico Dominico Cubano como centro multidisciplinario. Y también somos del encabezado de la parte de cirugía reconstructiva en la parte pública en el Hospital Francisco Mocoso Puello. Excelente, es importante saber todos estos datos, chicos, a la hora de usted elegir un cirujano plástico. Pero vamos a entrar en lleno ahora, doctora. ¿Cuáles son las cirugías mamarias más comunes actualmente? Bueno, mira, yo creo que eso tiene mucho que ver con la cuestión geográfica o el lugar donde estamos actualmente. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hacemos muchas reducciones mamarias porque nuestra raza es una raza mestiza. Y entonces las pacientes por raza tienden a tener grandes glándulas mamarias. Cuando yo estuve en la Ciudad de México, que estudié allá, no veíamos tanto volumen mamario como lo vemos aquí. Eso se ve mucho en zonas del Caribe por la mezcla de raza que tenemos. Otra de las cirugías que hacemos bastante es las pacientes que quieren un levantamiento de la glándula mamaria. En muchos casos requiere la colocación de una prótesis mamaria, en otros casos no. Y al venir los últimos años, hemos visto un gran aumento de las pacientes que andan buscando la explantación mamaria. ¿Qué quiere decir eso? Retirarse el implante mamario. Y bueno, de último, pues tenemos lo que es la reconstrucción mamaria, que son las pacientes que tienen patología de neoplasia en las mamas y hay que retirarle el tejido mamario y los cirujanos plásticos nos toca reconstruir eso. En la población masculina tenemos también los pacientes que nacen predispuestos a desarrollar glándulas mamarias importantes, que es lo que nosotros llamamos ginecomastia, y también esa población masculina también la operamos de cirugía mamaria. Excelente, doctora. ¿Qué diferencia existe entre una cirugía estética y una reconstructiva? Bueno, la estética, como su nombre lo dice, es para mejorar el aspecto, pero realmente las dos son estéticas porque es para mejorar el aspecto. Reconstructiva quiere decir ya cuando el paciente no tiene la glándula y hay que hacerla desde cero. O sea, ya se le quitó el tejido mamario y nos toca a nosotros volver a colocar unas mamas que sean lo más simétricas posible. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia que existe entre, pudiera decirse, cuando una cirugía de mama deja de ser vanidad y pasa a ser un tema de salud? Mira, lo que yo le digo siempre a mis pacientes que llegan con gigantomastia, que es la terminología que nosotros utilizamos para las glándulas mamarias muy grandes, es que ellas empiezan a desarrollar esas glándulas con un peso aproximado de más de 3 libras en cada glándula mamaria. Lo que sumado bilateralmente con sus 2 glándulas mamarias, estamos diciendo que un peso de 6 libras. Wow. El embarazo a término, un embarazo normal, los productos tienden a pesar de 6 a 8 libras. Fíjate tú, una paciente después de su pubertad, dígase 16, 17 años, que empieza a tener ese peso tan importante, luego que pasan más de 5 años, estamos hablando de 21, 22, 23, ya la paciente empieza a tener graves lesiones por el peso a nivel de su columna, tanto cervical como su columna torácica.
No obstante, también presentan deformidad a nivel de todo lo que es la clavícula, los hombros, y una cantidad de dermatitis. ¿Qué es la dermatitis? Sino lesiones en el surco inframamario por el roce de esa glándula mamaria tan grande con lo que es la parte superior del abdomen. Entonces, en ese caso... Es un problema físico que excesivamente por las glándulas mamarias. Es una necesidad retirar las glándulas mamarias. Por eso, después de muchos años que la Sodocipre ha luchado, con eso hemos logrado que las aseguradoras, con la ley 624-02, nos autorice a los cirujanos plásticos a realizar este tipo de procedimientos. Excelente. Entonces, como usted, bueno, estaría diciendo que esos problemas físicos pueden causar una mama excesivamente grande, pueden causar problemas mayores. Sí, como te comenté anteriormente, las consecuencias de cargar un peso tan importante es la deformidad de las vértebras, la columna. El paciente empieza a tener joroba, dolor, dificultad, parestesia, que es calambre, hormigueo en los brazos. Es muy incómodo. ¿Cómo afecta emocionalmente a una mujer una alteración mamaria? Miren, yo siempre cuando llega mi paciente a la consulta, lo primero que le digo al paciente es que todas son lindas y vamos a resaltar esa belleza, pero se afecta. La mujer es un ser propioceptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que su imagen le importa mucho. Creo que todo el mundo. Y el sentirse con unas mamas tan péndulas quiere decir caídas, y de ese tamaño tan importante, le crea un gran complejo. Sí, bastante, diría yo. Vamos a entrar, como si pudiera decir, al tema central, a uno que a todas nos interesa con este tema de las aseguradoras, doctora, y es qué tipos de procedimientos mamarios están siendo cubiertos por algunas aseguradoras de salud. Se supone que después de que la CISAGRIL, que es la Superintendencia de Seguros, nos autorizó, la gran mayoría de aseguradoras debieran de contemplar dentro de su tarifario lo que son las reducciones mamarias. Y las que nos están autorizando, la gran mayoría de seguros, son la gigantomastia, glándulas mamarias de tamaño muy importante, y en el caso de los masculinos, la ginecomastia, que son esos pacientes que tienen predisposición a que después de la pubertad esas glándulas mamarias estén aumentadas y que le crean un complejo, ustedes no se imaginan cuánto, a esos adolescentes. Entonces las aseguradoras los está cubriendo. Es importante saber eso. ¿La reducción mamaria puede ser considerada una necesidad médica? Claro que sí, porque es que la consecuencia que trae con la cuestión de la lesión de las vértebras no crea al paciente, un paciente que va a tener una parestesia y un problema de movilidad a nivel de sus extremidades superiores, y después también tiene un dolor que se irradia a todo lo que es el cuello por la presión que tienen esa clavícula con ese sostén que se colocan. Así es. ¿Qué criterios están utilizando las aseguradoras para aprobar una cirugía de senos? Bueno, el primer criterio es que el paciente califique, que realmente tenga una gigantomastia o una ginecomastia en el caso de los varones. Entonces, hay un estándar de peso de la glándula mamaria. No es que todo el mundo que tiene mamas péndulas va a calificar. Tiene que tener un peso X, más de 2.5 o 2 libras. Tiene que tener una distancia, una tosis con relación al tórax y el pezón de más de 40 centímetros. Y tiene que estar autorizada, ya sea por el ortopedista, un neurocirujano o un fisiatra. Y claro, ante todo, realizarse una sonomamografía o una mamografía para determinar que solamente sea exceso de tejido y que no se nos pase cualquier lesión premaligna que pudiese tener el paciente. Importante saberlo. ¿Qué documentos necesita normalmente un paciente? Bueno, que su aseguradora ya tenga estipulado en su tarifario médico la aprobación de este tipo de procedimiento. Es lo importante. Ella debe de dirigirse a su aseguradora y preguntar si ya lo tienen dentro de su tarifario. El segundo, que le informen en su aseguradora que cirujanos plásticos ya están avalados por esa aseguradora para poder realizarse el procedimiento. Y lo otro, dentro de su plan médico, tú sabes que hay diferentes planes, los diferentes seguros. Así es.
¿qué le cubre dentro de lo que ya está estipulado para que él se vaya preparado por si tiene que pagar una diferencia que se llama copago, tanto para la clínica como para el especialista? Es importante saberlo. ¿Influye el dolor de espalda, cuello o problemas posturales? Es que está directamente relacionada, por eso es que ya es un procedimiento que está avalado por la aseguradora. Es por eso, porque estamos tratando un problema de salud. Y con nuestra etnia, tenemos demasiadas pacientes que tienen una glándula mamaria muy grande. Así es. ¿Qué pasa con esos pacientes que han tenido cáncer de mama, doctora? Mira, el paciente de cáncer de mama es un paciente que tiene que ya completar su ciclo con su oncólogo, tanto clínico como quirúrgico. Ya después que ya tienen un tiempo de que ya todas sus analíticas y pruebas estén libres de tumoración, entonces se recurre a nosotros para que hagamos la reconstrucción mamaria. También las aseguradoras lo están cubriendo. ¿Las reconstrucciones mamarias suelen estar cubiertas? Las reconstrucciones mamarias, muchos seguros ya la tienen estipulada y la tienen cubierta. Perfecto, excelente. ¿Hay desconocimiento por parte de la paciente sobre sus derechos? Claro que sí, todo el tiempo. El paciente llega a la consulta, ya la información está un poco manejable en las redes y en los medios de comunicación, pero la paciente todavía se siente desprotegida y yo siempre le digo a la paciente que ya es una ley, se llama 624-02 y que ya es algo que ella le cubre y que ella tiene que luchar por eso. Así es. ¿Cuáles son las principales razones por las que un seguro rechaza un caso? Que no cumpla los requisitos que se estipulan. La evaluación de la paciente con la cantidad de glándula mamaria por gramo y que los especialistas competentes, porque es un manejo multidisciplinario, no es nada más un manejo de cirugía plástica, digan que esa paciente no califica. Ok. Doctora, vámonos con los mitos y las realidades. Usted sabe que en este ambiente estético de cirugía plástica, además hay muchos mitos, muchas realidades que son ciertas. Yo quiero que usted nos diga aquí, nos aclare más bien sobre sobre el tema en específico. ¿Las aseguradoras nunca cubren cirugía plástica? ¿Mito o realidad? Es que no, porque miren, cirugía plástica per se es una cirugía que el paciente tiene una inconformidad con su aspecto físico. No es una necesidad, todo lo contrario con lo que son las gigantomastias, que es una necesidad, quitar ese excedente de tejido para prevenir, porque la medicina es prevención más que curación, de que la paciente con el tiempo, con ese gran peso, tenga lesiones importantes e irreversibles en su columna. ¿Mitos o realidad, doctora? ¿Toda cirugía mamaria requiere implante? No toda cirugía mamaria requiere implante. Las pacientes que tienen un tejido mamario denso e importante pueden hacerse una reconstrucción o una cirugía mamaria con excelente resultado. Ahora bien, una paciente que llega con un tejido mamario hipoplásico, dígase poquitito, delgadito, que no tenga ningún tipo de proyección, como diríamos, como una mediecita vacía, entonces esa paciente sí requiere un soporte para que ella tenga un resultado óptimo de su cirugía mamaria. Ok, mitos o realidad, doctora. ¿Es verdad que los implantes deben de cambiarse cada 10 años? Mira, es un tema muy interesante que tú acabas de tocar. ¿Qué pasa? La gran mayoría de las compañías que fabrican los implantes mamarios lo tienen etiquetado como un requerimiento, pero hemos visto, y como ha avanzado la tecnología, que esos implantes pueden durar mucho más de 10 años y quitarse cuando empiezan a tener algún tipo de dificultad o problema que presente el paciente. ¿Mitos o realidad? ¿La lactancia se afecta siempre después de una cirugía? Un mito. Porque ¿qué es lo que pasa? El tejido mamario, el que dejemos, está conectado directamente a la parte del cerebro y la estimulación de la succión a nivel cerebral es lo que hace que se produzca la leche. Si yo dejo un poquito de tejido mamario, esa paciente va a poder lactar. Excelente, es importante saberlo. Aquellas madres que están en ese proceso, ¿verdad? Y tienen aquellas dudas. Claro. ¿Qué riesgo existen cuando alguien busca opciones demasiado baratas? Bueno, mucho cuidado.
Porque, ¿qué es lo que pasa? La cirugía en un evento quirúrgico se realiza en un quirófano. El hecho de entrar a un quirófano que tenga todas las reglamentaciones en cuanto a equipamiento, seguridad, higiene, implica un costo. Inmediatamente usted entra a un quirófano, eso implica un costo de un quirófano, de un prequirúrgico, de un posquirúrgico, de una evaluación, de un anestesiólogo, evaluación no, y costo. Entonces eso tiene un precio, más claramente los honorarios de su médico. Entonces, ojo con eso, muy barato, peligroso. Es importante saberlo porque de esto se va a desprender algunas preguntas que le voy a hacer ahora, doctora, que yo quiero que, sobre todo, no tanto las damas, sino los caballeros, o sea, en conjunto, como personas, señores, cuando ustedes vayan verdaderamente a donde un cirujano plástico, que voy a hacerle varias preguntas que usted me va a responder en ese momento, claro, que es importante saberlo, doctora, antes de operarse para evitar todo esto que ha sucedido hace unas semanas con varios casos de cirugía plástica. La primera pregunta, ¿qué debe evaluar una mujer o un hombre antes de operarse? Mira, se publican ciertos casos porque la prensa es sensacionalista, pero la cantidad de cirugía plástica que se realizan en República Dominicana en un día son una cantidad inmensa con relación a las defunciones reportadas. Wow. Estamos hablando de un porcentaje muy, muy bajo. Muy mínimo. Lo cual puede suceder ante cualquier procedimiento quirúrgico que se pueda someter un paciente. La primera complicación y muerte que se ha registrado en un quirófano fue sacando una uñita de un pie. Entonces, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Lo primero es estar en condiciones óptimas para su procedimiento quirúrgico. ¿Cómo usted lo va a saber? Con todas sus analíticas y evaluaciones de los especialistas pertinentes. Yo le digo siempre a la paciente que haga mi consulta, esto es un vuelo que usted tiene que calificar cuando usted va a tomar el vuelo con su ticket de abordaje. Y el ticket de abordaje es que todos sus laboratorios y evaluaciones prequirúrgicas estén dentro de parámetros normales. Lo otro importantísimo, señores, tienen que revisar el centro donde se van a realizar su procedimiento quirúrgico. Importante, doctor. Que ese centro tenga todo lo necesario para que si se puede producir un evento, podamos hacerlo todo en ese mismo lugar y no perder tiempo con traslado. Así es. Lo otro importante, las redes son importantes, y yo lo sé, influencer, TikToker, resultados, pero las recomendaciones personales de alguien que ya se ha operado con ese médico y que usted haya visto un resultado, miren, esto es importante, ¿eh? Porque hemos visto que la gente se lleva de publicidad especiales, va a un sitio, por eso no sabe realmente lo que pasa ahí adentro y vienen las complicaciones. Búsquense médicos certificados, cirujanos plásticos, que usted lo busque, que estén en la página de la sociedad. ¿Cómo identificar a esos cirujanos, doctora, que el plástico estén certificados realmente? Bueno, porque es que la Sodocipre sale en Google. Tú nada más buscas Sodocipre, Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, y tiene un acápite que dice miembro, y usted pone el nombre del cirujano que usted fue a la consulta y tiene que salirle. Si no, salga corriendo de ahí, que ahí hay problemas. Sí, claro. ¿Qué importancia tiene el médico que pertenezca a Sodocipre? Porque Sodocipre es una depuración del médico. La Sodocipre también está muy presta a ver la evolución de los pacientes de ese médico. Y ante cualquier situación irregular le hace amonestación o lo retira de su sociedad. Entonces, por eso ustedes tienen que estar pendientes de que el médico esté dentro de la sociedad. Y no solamente eso, busquen la trayectoria de ese médico. Chequen si ese médico, cuántas complicaciones, porque realmente también eso ayuda a ver qué está pasando. ¿Cuál es el error más frecuente que usted ve en su consulta? Pero en el sentido de, por ejemplo, de que vienen de otra cirugía plástica, de otra cirugía estética, con ciertas deformaciones, con ciertas irregularidades. el buscar precio más económico.
Me ha tocado, y muy lastimosamente, atender muchos pacientes que fueron de primera instancia a nuestra consulta y fueron a buscar un presupuesto más económico y luego regresan con el trauma, la deformidad. Y entonces el gastar, entonces es el triple, porque gastan en el primer procedimiento. En la complicación, larga estancia, infectólogo, crema, y entonces después llegan a donde nosotros. Y a veces uno no quiere tomar el caso porque está complicado. Así es. Pero entonces uno dice, pero tengo que ayudar. Entonces, es someterse a tantas cosas y el gasto se vuelve 4 o 5 veces lo que iba a gastar de inicio. Por eso es importante saber, antes de usted operarse, cuál es un médico cirujano plástico reconstructivo, que es importante, y que esté certificado por SODOCIPRE. Es Claro. importante, chicas. Claro. ¿Qué mensaje le daría a mujeres que necesitan una cirugía pero tienen miedo, doctora? Mira, cada vez que van mis pacientes, y muerta del miedo, desde que me ven ya están temblando la paciente, y yo digo, no, pero no es el momento, yo no estoy operando aquí. El miedo. Es que el hecho de nosotros estar caminando en la calle, nos puede pasar cualquier cosa. Así es. Entonces, es una cirugía que es una necesidad. Si usted ve que ese médico que usted fue es recomendado y que casi no tiene complicaciones, y esa vibra que tú tienes con el médico cuando tú entras, eso te lo dice todo. Entonces, no le tengan miedo. Los procedimientos en manos expertas, en lugares certificados, tienden a ser muy, muy seguros. Le dije a una de mis pacientes que llegó hace poco, ay, que estoy muerta del miedo, que doctora, que una reducción mamaria. Digo yo, mi amor, pero mira, no hace mucho yo me fui para Barahona y en un día, en 2 días hicimos 10 reducciones mamarias, pero fui yo a mi equipo, pero los otros doctores que fuimos, hicimos como algunas 50, 60. Yo no vi ninguna paciente que se complicara. Gracias a Dios. Todos éramos certificados y todos estábamos puestos en un centro que le dio la seguridad a esas pacientes de esa jornada. Entonces, ¿por qué tienes que complicarte? Así es, así es. Vamos ahora con unas preguntitas rápidas. ¿Implante o lipotransferencia, doctora? Implante. La consulta más extraña que usted ha recibido. Extraña. Uh-huh. Bueno, nosotros podríamos hacer una serie de Netflix realmente. Porque tenemos muchas cosas que llegan a la consulta. Son tantas. Cada caso es tan particular y tan especial. Y nos deja tanto al paciente como a nosotros mucha enseñanza. ¿Qué mito le gustaría eliminar para siempre? El que se opera en las mamas no puede lactar. Sí puede lactar. ¿Qué nunca debería hacer una paciente antes de operarse? Que nunca, yo creo que aparte de que tiene que calificar con todos sus laboratorios y su evaluación, yo personalmente, es ser positiva. Yo tuve una doctora, colega, que estaba muerta del miedo para operarse, todo había salido bien y me preguntó, doctora, ¿y cuál sería la complicación? Y yo, tu mente. Si ya usted se va a operar, ya eligió, váyase tranquila. La mente, la actitud, miren, lo es todo. Así es. Búsquense un médico que ustedes sepan que le dé esa vibra y esa confianza de que todo va a estar bien y todo va a estar muy bien. Con Dios delante. Claro que sí. La cirugía más transformadora emocionalmente, doctor. La reconstrucción mamaria. Volver, después que tú estás sin tu glándula mamaria, a volverla a tener y sentirte nuevamente segura, eso es maravilloso. Es hermoso. Doctora, gracias de verdad por ayudarnos, por entender muchas lo que es verdaderamente, señores, la cirugía mamaria. No solamente como estética o vanidad, si se le pudiera decir, que muchas veces le dicen así, sino de una forma, doctora, tanto física como emocional para las pacientes. De verdad que le agradecemos por venir con nosotros y aclararnos todas estas dudas. Señores, esto fue todo por Conoce tu Cirujano, un espacio que simplemente viene a que ustedes conozcan, porque conocer, el saber es cuidarte. Gracias.